platicábamos a Mateo capítulo 28 y verso 5 dice de la siguiente manera: pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Perdón. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Así como estás, cierra tus ojos unos segundos. Vamos a hacer una pequeña oración solo para pedirle a Dios que Él nos ayude a concentrarnos en esta tarde. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por tu infinito e increíble amor. Gracias porque nos das la vida, Dios, para poder celebrar este tiempo de resurrección. Señor, gracias a la resurrección sabemos que hay esperanza de vida eterna para nosotros y no tenemos cómo pagarlo, Padre Santo, más que conmemorando este tiempo, celebrarlo, recordarlo. Señor Jesucristo, nuestra vida es tierra fértil para la palabra que hoy vas a sembrar en nosotros. Queremos que esto eche fruto en lo cotidiano, Padre Santo, a la brevedad, Señor, y nuestra vida está dispuesta para ello. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Juntos decimos amén. Muy bien, como todos lo saben, ahorita voy a explicar un poquito del contexto histórico de lo que acabamos de leer, pero como todos lo sabemos, la resurrección es el evento más importante del mundo, no solamente para el cristianismo, no solamente para la iglesia cristiana, sino para el mundo entero. La resurrección partió los tiempos totalmente. El hecho de que Jesús haya muerto y haya vencido la muerte lo cambia absolutamente todo para los seres humanos. Ahora, es súper importante este descubrimiento de la piedra que se movió hacia un lado, este descubrimiento de ver a Jesús ahora ya transfigurado, transformado completamente. El verlo en toda su gloria fue súper importante para los discípulos, porque en ese momento los discípulos estaban pasando por un tiempo muy complejo, estaban pasando por un tiempo de mucha duda, estaban pasando por un tiempo de mucha tristeza, un luto terrible. Y entonces el hecho de que Jesús haya aparecido, ¿verdad? Para ellos fue sumamente importante, porque no solamente ellos podían testificar el hecho de que Jesucristo había resucitado como Él lo había prometido, sino que ahora para ellos había un sentido de seguir adelante con el ministerio de Jesús. Es bien importante que entendamos esto. Si Jesucristo no resucitó, todo el trabajo posterior a la resurrección no hubiera tenido sentido, porque lo que ellos predicaron después de este suceso era básicamente que la gente se arrepintiera, porque el Mesías ya había venido, había sido muerto por las autoridades religiosas, por Roma, pero al tercer día había resucitado en toda su gloria. Este era el argumento con el que los cristianos convencían a otros de entregar su vida a Jesucristo. Entonces esto es súper importante, la indicación del ángel, el que las mujeres hayan visto la gloria y la manifestación de Dios, el que fueran a decirle a los discípulos lo que había sucedido. Pero es bien importante que nosotros como iglesia en este momento creamos en esto. Yo sé que aparte de la Biblia, porque creo que ese es el argumento principal de los ateos, ¿verdad? Que no hay otro texto, ¿verdad?, que avale la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay infinidad de textos que avalan el hecho de que Jesucristo resucitó. Sin embargo, en la Biblia también podemos ver algunas evidencias de que la resurrección fue total y absolutamente verdadera. Y quiero particularmente hablarte de dos cosas. Lo primero es que Mateo narra que quienes dieron testimonio de la resurrección de Cristo fueron mujeres. Ahora, en este contexto, ¿verdad?, en el que Jesús resucitó, en el tiempo de Jesús, pues la gente era sumamente machista. De una manera
terrible, ¿no? Entonces, en este momento, el testimonio de una mujer, desgraciadamente, no valía. Lo que una mujer dijera, ni siquiera en una corte, era válido para ese tiempo. Entonces, si Mateo estuviera mintiendo para avalar su creencia, pues no hubiera utilizado una mujer como testigo, sino que hubiera utilizado un hombre. Pero ¿por qué Mateo lo narra de esta manera? Pues simplemente porque esos fueron los hechos. Mateo dice que un par de mujeres fueron las que descubrieron la tumba vacía, vieron al maestro resucitado, y entonces es la forma en la que él narra esto, simplemente porque así fueron los hechos. Entonces es lo primero que podemos ver. Entendemos que Jesús resucitó porque vemos a testigos que para la sociedad en ese momento a lo mejor no eran tan importantes, ¿verdad? Como mujeres. Hoy ya entendemos que Jesús ha dignificado hermosamente a la mujer, y hoy la mujer tiene un lugar hermoso en Dios. Sin embargo, pues en ese momento no era así, pero las cosas se suscitaron así. Es por eso que Mateo lo narra de la manera en la que fue. La segunda cosa es que los discípulos que eventualmente se convierten en apóstoles y mensajeros del ministerio de Jesús, todos y cada uno de ellos murieron de formas inhumanas. Murieron decapitados, fueron perseguidos por el imperio romano, fueron despreciados, desechados, fueron mandados al Coliseo romano y murieron de maneras despiadadas. Hombres y mujeres, familias completas, eran vestidos como corderitos y eran puestos en medio del Coliseo romano para ser devoradas por fieras, con la intención de divertir al imperio en ese momento. Entonces, todos y cada uno de los que pertenecían a la iglesia murieron de formas inhumanas, arriesgaron su vida, pero lo hicieron porque lo que vieron fue verdadero. ¿Alguien me sigue, iglesia? O sea, la gente no muere por mentiras. La gente no muere por cosas que no tienen veracidad en ellos. Pedro y Juan estaban ante el tribunal y ellos fueron advertidos: tienen que dejar de predicar de este Jesús, tienen que dejar de hablar de este hombre. Y la respuesta de Pedro y de Juan fue: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aunque ellos estaban advertidos de que su vida podía correr peligro, ellos seguían adelante porque lo que habían visto valía la pena para seguir arriesgando sus vidas. Hay una frase de Blaise Pascal que me encanta, que dice: la prueba de Jesús está en el testimonio de los apóstoles, que eran testigos sencillos y sinceros, dispuestos a morir por lo que dijeron haber visto. Eran testigos sencillos y sinceros, dispuestos a morir por lo que dijeron haber visto. Los apóstoles, familia, no ganaban poder, no ganaban fama, no ganaban riqueza por predicar este evangelio, por predicar la resurrección, sino lo que ganaban era persecución y martirio. Algo extraordinario tenía que haber sucedido para que pudiesen explicar cómo estos hombres pasaron de ser cobardes totalmente cuando vieron al maestro crucificado y fueron a esconderse, a pasar ahora a ser valientes testigos públicos de un mensaje que merecía la pena ser predicado. ¿Alguien me sigue hasta aquí, iglesia? O sea, porque el creer en la resurrección cambia tu estilo de vida completamente. De pasar a ser alguien cobarde, alguien que tiene miedo de predicar su fe, cuando la convicción de que la resurrección es real para ti, pues empieza a haber un cambio completamente en tu actuar. Entonces, habiéndote dicho esta introducción, ¿cómo nosotros debemos actuar ante la veracidad de que la resurrección fue real? Como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante tal acontecimiento tan importante? Ya les expliqué por qué la narración de Mateo tiene mucha realidad, o porque tiene mucha veracidad. Ahora, habiendo creído esto, nosotros como iglesia,
¿Cuál debería de ser nuestra respuesta ante tal acontecimiento? Y quiero compartirte 3 implicaciones de cuál debería de ser nuestra respuesta ante tal evento tan importante. Y el primero es este: el hecho de que Jesús murió y resucitó nos ayuda a confiar en medio de la duda. Esto es súper importante que lo entendamos, porque cuando creemos no significa que nunca más en adelante vayamos a tener dudas. Yo múltiples veces, aunque he confesado esto, lo he predicado, he charlado con compañeros respecto a esto, a pesar de todo eso, yo en algunas ocasiones sigo teniendo un par de dudas, porque la duda es inherente del ser humano. Las dudas son parte de nuestra vida, pero tenemos que aprender a afrontar las dudas con el poder de la resurrección. Miren lo que dice Mateo capítulo 28 y verso 17. Dice: cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces, aunque estemos seguros de Jesús y de la obra milagrosa que hace en nosotros y en su iglesia, aunque muchas veces hemos visto su mano de poder a nuestro alrededor, algunas veces dudamos. Ahora, yo te quiero preguntar: ¿cuántos de los que están aquí congregados en este lugar, en este tiempo, han visto la mano poderosa de Dios manifiesta en diferentes áreas en su vida? ¿Alguien puede levantar su mano y decir eso? Yo lo he visto. Bueno, y de todos ellos que levantaron su mano y participaron conmigo hoy acá, ¿cuántos, a pesar de todo eso, en algunas ocasiones han dudado? Todos, ¿cierto? Porque no importa lo que hemos visto en el pasado, muchas veces la duda se apodera de nosotros. Y los discípulos tenían dudas. Probablemente se preguntaban: ok, si resucitó y venció a la muerte, ¿por qué se fue? ¿Por qué después de que pudimos ver la gloria de Jesucristo venciendo a la muerte, ahora tiene que ascender a los cielos? ¿Cuál es el sentido de que haya vivido todo este martirio, verdad? Toda esta vía crucis, verdad? Todo este camino a la resurrección, que lo hayan matado de la manera más vergonzosa, haya muerto y ahora se va y nos deja aquí. Ese yo creo que pudiera haber sido una duda importante para los discípulos. La segunda es: ¿por qué no venció a los romanos? ¿Por qué tenemos que seguir aguantando el castigo de Roma sobre nosotros? Y yo creo que también se preguntaron: ¿por qué no trajo paz a la tierra? Personalmente sigo haciéndome cuestionamientos arduos en mi vida. Yo sigo pensando: ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Verdad? Yo sigo de verdad cuestionándome: ¿por qué, si Dios es bueno, por qué, si Dios es santo, por qué sigue permitiendo que las enfermedades se expandan de esta manera? ¿Por qué la gente sigue sufriendo? ¿Por qué hay cosas que le pasan a la gente buena? Yo sigo preguntándome una y otra vez cosas, a pesar de que yo creo en la resurrección, que yo creo en el poder de Dios, que yo he visto la mano de Dios operar en mí y en mi familia. Hay cosas que me hacen cuestionarme dónde estoy parado en este momento. Sin embargo, es importante que entendamos que aprender a confiar, aunque no tenga las respuestas, es poner nuestra fe en que algún día Dios me dará la revelación y dará convicción a mi vida de lo que aún no entiendo. ¿Alguien me sigue, familia? O sea, aunque haya dudas en mi vida, aunque haya como este tambaleo en mis convicciones, creer a pesar de mis dudas abre una puerta para que Dios traiga revelación de aquellas cosas que aún no comprendo con claridad. O sea, yo digo: ok, Dios, yo no sé por qué estás haciendo esta obra, pero yo sé que eventualmente tú hablarás a mi vida y podré entender por qué haces las cosas de la manera en la que las haces. Ok, en este momento no entiendo, Señor, por qué estás cerrando estas puertas o por qué estás abriendo estas otras, pero yo sé que eventualmente, si creo que tu mano está metida en esto, Padre Santo, yo sé que eventualmente yo entenderé que todo lo que tú haces es para mi bien. Entender que la resurrección es real en nuestra vida es estar dispuestos a que Jesús nos guíe en medio de nuestras dudas y eventualmente nos muestre la respuesta a lo que con tanto anhelo estamos pidiendo. ¿Alguien dice amén, iglesia? La segunda cosa o la segunda implicación
que nos trae la resurrección es que la resurrección nos trae la gran comisión. En este mismo apartado donde el apóstol Mateo o el discípulo Mateo está hablando acerca de la resurrección, ahí mismo habla de la indicación que Jesús les da. Y esto está en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Dice, por tanto, ok, ahora quien les está diciendo esto es el Jesús resucitado, ¿va? Es el Jesús glorificado, es el Jesús que ya venció a la muerte. Por eso es tan importante que entendamos el momento en el que se lo está diciendo. Ya habiéndole ganado a la muerte, Jesús les está dando esta instrucción importantísima que marcará el porvenir de la iglesia. Mira lo que dice Mateo capítulo 28 y verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes, ¿cuánto? Todos los días. O sea, eso significa que el Señor estuvo ayer con nosotros, pero también está hoy. ¿Y sabes qué? Mañana el Señor estará ahí con nosotros. Pero la condición de su presencia en nosotros, su gloria está en nosotros, es el discipulado. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero la condición es ir y hacer discípulos a toda criatura. Ahora, en este tiempo, familia, hay personas que no han escuchado que Jesús pagó el precio por sus pecados. En este tiempo hay personas que viven en completa condenación y no han entendido que nuestro Señor venció a la muerte, derrotó a la tumba, y que el evangelio es una buena noticia para todo aquel que lo recibe en tiempo y forma. Acuérdense, como lo decía la semana pasada, que la noticia más importante del evangelio es el hecho de que Jesús murió por mí, recibió mi castigo, y en lugar de eso me dio vida eterna y me dio un futuro increíble en Él. Es bien importante. Yo les decía, no recuerdo si en el grupo Conexión o en qué contexto le decía, o si se los decía acá. Yo les preguntaba, ¿cuál sería tu reacción si supieras que el gobierno está regalando a todas las personas 10,000 pesos, 15,000 pesos a todo aquel que vaya y haga el trámite, y le regalan 15,000 pesos? Además, vamos a ponerlo más sabroso. Les está dando 50,000 pesos, imagínense. Les está dando 50,000 pesos y es un nuevo programa, 50 para ti, ¿no? Y entonces toda la gente ya ves que de repente le ponen así el nombre de los programas. Entonces 50 para ti. Y entonces ya está ya lanzado, ¿verdad? Pero como que no se ha compartido con todas las personas, como que no todos están conscientes de este obsequio que el gobierno le va a dar a la gente. Ahora, si tú lo sabes, si tú ya lo tramitaste, si tú ya obtuviste esa bendición, ¿con quién lo compartirías? ¿A quién le dijeras? A tu familia. ¿A quién más? A tus amigos. ¿A quién más? ¿Se lo dirías a alguien que te cae mal? Pues deberías también, ¿verdad? Para que se bendiga, porque la Biblia dice que debemos amar a los enemigos, ¿verdad? Pero los primeros que le diríamos sería a la gente que amamos, a nuestra familia, a la gente que queremos que sea bendecida. Ahora, en nuestro alrededor hay muchas personas que aún no conocen el Jesús por mí. Aún no conocen el que Jesús vino y fue nuestro intermediario. Hay muchas personas que aún no entienden que Jesucristo vino a sanarnos de todas nuestras heridas. ¿Y sabes quién es el emisario de este mensaje? Es la iglesia. Eres tú y soy yo. Jesucristo vino a resucitar en la cruz del Calvario para traerle sanidad al mundo. Y nosotros somos la voz de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo. Nosotros somos la voz de Jesús por mí, Jesús por ti. Jesús vino a hacer el trabajo por cada uno de nosotros. La resurrección es el llamado a la iglesia para que podamos ir y hacer discípulos a toda la gente que nos rodea, para que puedan creer lo que nosotros ya hemos creído. Si tú has sido conquistado por la gloria, el favor y el amor de Dios, tu responsabilidad como iglesia en este tiempo es que ese mensaje arda en tu corazón
de tal manera que prediques a todas las personas, te comprometas con alguien y lo acerques a la cruz para que pueda ser testigo de la resurrección, igual que tú e igual que yo. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos aprender a llevar personas a la cruz del Calvario para que puedan ver que está vacía y que el que estuvo en el madero resucitó, y que lo mismo puede pasar para él. El hecho de que las personas estén destinadas a la muerte sin Cristo debería de hacernos de verdad vivir con urgencia por predicar el evangelio. No guardes esta noticia para ti. Lo primero que hicieron las mujeres que fueron testigos de la resurrección fueron y dijeron a los discípulos lo que había sucedido. Nosotros tenemos que ser anunciantes de la mejor noticia que el mundo ha recibido. ¿Alguien dice amén a eso? Y quiero terminar con este último principio. Yo sé que siempre te digo, haz discípulos a la gente que te rodea, pero algo que nos pasa es que hay inseguridad a nuestro alrededor. Y el principio último es este: rompe la inseguridad de hablar de Jesús. Rompe con esa inseguridad. Ahorita me llamó la atención porque estábamos allá afuera con el equipo de seguridad y estaba Ari, el hijo de Gama y de Mari. Y me dice, me lanzó una preguntita, ¿verdad? Me dice, ¿cuántos años tiene Ari? ¿Cómo está Gama? 11 años. Me dice, oye tío, ¿cómo le predicarías a una persona que cree que el terraplanismo es real? ¿Y cómo le explicarías que el Big Bang no es verdad, sino que el Señor fue el que creó todo esto? Y hacerle entender que Dios es real. Y le dije, preguntita sencilla, ¿verdad? Entonces le digo, pues déjamelo checo en ChatGPT. Y ya estuvimos platicando ahí. Pero sabes que a veces quiero tomar este ejemplo porque a veces tenemos inseguridad de hablar de Jesús porque nos sentimos incapaces de contestar ciertas preguntas. Ahora, yo sé que vivimos en un mundo es extraño porque vivimos como en un mundo que tiene muchas preguntas, ¿sabes? Tiene muchas preguntas. Y la mayoría de las preguntas son interesantes. Y eso de cierta manera como que nos da inseguridad, ¿sabes? Como que nos da inseguridad de poder hablar acerca de lo que hemos entendido de parte de Jesús. Ahora, es bien importante que entendamos esto. ¿De qué manera la autoridad de Jesús alivia cualquier temor o ansiedad de predicar el evangelio de Cristo? Esto viene en el mismo capítulo 28, verso 18. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es lo que debería ser un hecho para nosotros: el entender que gracias a la resurrección el Señor Jesucristo puso su autoridad en esta tierra. Toda la autoridad que tenía en el cielo, Él la demostró venciendo a la muerte. Y esta resurrección nos da también autoridad en el cielo y en la tierra a todos los que somos llamados hijos del Rey. ¿Alguien dice amén? Entonces, el poder entender que nuestras inseguridades se vencen gracias a la resurrección nos da autoridad para poder hablar de este increíble mensaje. No importa las preguntas, no importa los cuestionamientos. Nosotros no hablamos de teorías. La iglesia habla de cosas que vive todo el tiempo. ¿Alguien me sigue, familia? O sea, la iglesia no habla solamente de textos que están escritos, de textos antiguos. La iglesia vive lo que predica. La iglesia habla únicamente de cosas de las cuales tiene convicción porque ya las vivió. Ahora, es bien importante que entiendan esto. El poder que el Señor nos da para vencer, eso ya fue consumado en la cruz del Calvario. Su autoridad trasciende absolutamente todo lo natural, y esa gloria la poseen los hijos de Dios. Esta autoridad fue dada a los hijos de Dios por gracia. Ahora, ¿cómo Jesús nos da consejos prácticos para poder
cumplir con este llamado y vencer todo temor, poder vencer toda la inseguridad. Jesús nos da pasos bien prácticos, ¿no? El primero es: haz discípulos. Ahora, yo entiendo que el discipulado es un ecosistema enorme y que tiene muchas cosas muy particulares. Sin embargo, el hacer discípulos es el demostrar la vida que tú llevas a otras personas. Y tú me puedes decir: oye, pero yo soy sumamente imperfecto, hay montones de cosas que yo no quisiera que otros aprendieran de mí, porque estamos pensando en nosotros, en lo que nuestras capacidades podemos hacer. Pero lo que Dios nos está diciendo hoy acá es: no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que yo soy capaz de hacer a través de ti. El discipulado no es mostrar tu perfección humana. El discipulado es mostrar la gloria de Dios que habita en medio de ti. ¿Alguien dice amén a eso, familia? El segundo es: bautízalos. Bautízalos. O sea, lo primero que una persona debe hacer cuando empieza su proceso en Jesús es ser llamado al bautismo, porque el bautismo es la confesión pública de que hay algo poderoso que está sucediendo en él, que está muriendo a sus pecados, pero está resucitando en una nueva vida. Este es el bautismo y este es el llamado que el Señor nos hace. Haz discípulos, bautízalos y enséñales. Enséñales cómo se vive una vida cristiana. O sea, lo que hacían los discípulos, lo que hacía el apóstol Pablo, lo que hacía el apóstol Pedro, era que predicaban lo que ellos ya habían visto, lo que ellos ya habían creído y lo que estaba sucediendo a su alrededor. Eso era lo que ellos ministraban, eso era lo que ellos compartían, eso era lo que ellos decían a todas las personas que los rodeaban. Ellos les decían los pasos prácticos de cómo debían seguir a Jesús y les enseñaban el evangelio. Nuestra vida, todo lo que somos, debe hablar de la resurrección. Cada uno de los seguidores de Jesús estamos llamados a ser discípulos. La resurrección no solamente sirve para contemplarla. Oh, qué hermoso, wow, sí, Jesús resucitó, pero acallamos el mensaje más importante, que fue: Jesús resucitó porque nos dio un impulso para ir a predicar esa gloria que Él ha depositado en nosotros. Todo seguidor de Cristo debe hacer discípulos para Él. No solo este mensaje es para cristianos de tiempo, es para todos aquellos que han recibido el llamado de no irse de esta tierra sin haber trascendido predicándole a otros de Jesús, de que su resurrección es real, de que su poder es verdadero. No te vayas de esta tierra sin predicarle a otro que Jesucristo es verdadero. No te vayas de esta tierra sin decirle a otro: mira lo que yo he visto y lo que yo he creído. Mira todo lo que Dios ha hecho en mí y en la gente que está a mi alrededor. Ven a ver que la tumba está vacía y que Jesús venció la muerte. Esto es súper importante, familia, porque la resurrección no solamente es contemplativa. La resurrección es un llamado a la acción. La resurrección es un llamado a predicar a otros del evangelio. Es a llamar a otros al arrepentimiento. Es hacer discípulos para que puedan creer en el mensaje más glorioso. El mensaje de que para aquellos que creen, su destino no es la muerte, sino que su destino es vida, y vida en abundancia, vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Hoy conmemoramos la muerte de Jesucristo, pero también su vida, su resurrección. En vano estaríamos congregados aquí si Jesucristo no hubiera resucitado, pero yo estoy feliz y contento porque Él venció la muerte. Y un tiempo increíble antes de la muerte de Jesús, la última cena. Y en esa cena Jesucristo está hablando acerca de lo que habría de venir, pero también hablaba de su resurrección. Y mientras comían, Jesús les dijo unas palabras, les habló como amigos
y les habló acerca de los misterios del Evangelio. Y él habló acerca de que todos aquellos que vengamos después de este tiempo, o sea, la iglesia contemporánea, debemos de conmemorar su muerte y su resurrección. Así que hoy te voy a pedir que, así como estás sentado, escuches esta canción y tomes un tiempo para reflexionar en ella.